Eh, Construir una nación cuesta 120 años e implican 40 años de educación. O sea que cada tiempo, cada espacio que nosotros sigamos dejando ese periodo sin educación, va a prolongar el caos. Primero, que todo implica educación, crear mi sistema de pensamiento, mi sistema de principios. Las naciones exitosas han tenido una prevalencia a las cosas del espíritu. ¿Qué significaría eso, dicho de otra forma? ¿Qué significaría la predominancia, la prioridad sobre el espíritu más que sobre la materia? Mm. 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 Es más importante, lo dejaría de esta forma, es más importante el ser que el hacer y el tener. Cuando el hacer y el tener definen tu ser, tienes un problema. Claro. Hemos platicado, ahí es donde entra precisamente la dimensión del espíritu. Yo soy un ser espiritual y eso está comprobado, aceptado hasta por las más altas escuelas de desarrollo humano. No solamente el hombre es un hombre biológico, emocional, Claro. relacional. Está totalmente aceptado que el hombre tiene un aspecto espiritual que tiene que ser cubierto. Entonces, dentro de ese desarrollo tiene que estar precisamente, pues también teniendo esa predominancia, esa importancia, esa prevalencia del espíritu sobre la materia. Entonces, tú date cuenta que oye, ya entramos, ya estás grabando. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues no sabía que ya estábamos grabando. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están por aquí. La segunda cosa es realmente una economía independientemente del sistema. Y la tercera cosa es realmente el ejercicio de un gobierno alternativo. O sea, los tres ejes rectores que nosotros proponemos en el sentido de voces, de reino, tiene estos tres ejes rectores. Educación de alto nivel. 2, una economía independiente, estable. Y número 3, el ejercicio, la operación de un gobierno alternativo. Sí, dentro de un sistema que es lo complicado, ¿no? Dentro de un reino caído, de un sistema injusto, hacer como un microclima, ¿no? Vivir en otra atmósfera. Pues vivir en otro reino. Vivir en otro... Acuérdate que nosotros fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino del amado Hijo. Lo que sucede es que hemos dejado de estar en un desarrollo integral, de estar en un desarrollo completo. Nos hemos concentrado, como yo lo especifico, lo pongo en esta manera, nos hemos, utilizando nuestra propia terminología, nos hemos procurado, nos hemos centrado, hemos hecho todo un esfuerzo por desarrollar un sacerdocio, Ajá. pero no, y desarrollar sacerdotes, pero no desarrollar reyes. Mm, Entonces, ese es el problema. Ese es el prepararnos problema. para Nosotros, gobernar. la Biblia nos dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. El problema de la iglesia tradicional, o vamos a decir de la cultura religiosa tradicional, está enfocada solamente a la cuestión sacerdotal y no ha sido capaz de desarrollar esta otra área del reino de Dios, que es ser reyes. Y nosotros de repente le damos todo un énfasis, le damos toda pues sí, vemos como muy predominante lo que pasa. La vez pasada dijimos en el culto, en la iglesia, dentro de las cuatro paredes, pero afuera estamos sin influencia. No hemos sido capaces de
desarrollar un sistema y sobre todo gente que pueda operar en un gobierno alternativo, gente que pueda generar una economía diferente, estable, y gente que sea capaz de entrar en una, pues en una educación de alto nivel. El problema es, y lo digo en una forma, tú me conoces, soy muy abierto contigo, nuestra terminología es bastante limitada. Sí, como muy en nuestro ambiente eclesiológico, ¿no? Eclesiástico y tenemos que conectar o hacer un esfuerzo por conectar y afectar nuestra sociedad, nuestro mundo. Y eso yo creo que nosotros mismos necesitamos renovación y como la escalera, ¿no? Que a veces comparte aquí el querido Ernesto, dice, la parte de abajo tiene que apoyar en tierra, ¿no? Aunque la de arriba apoye en el cielo, la de abajo tiene que conectarse con lo que está pasando en la tierra. Es que si nuestra enseñanza no afecta la vida cotidiana, estamos limitados. Si nuestra enseñanza del domingo, nuestra enseñanza sistemática, no afecta la vida cotidiana, estamos creando algo que no está pues realmente produciendo el desarrollo de ese ser humano que es lo más valioso que Dios hizo, ¿no? Y lamentablemente pues se pierde en esos múltiples estratos que la sociedad te ofrece. Mira, tenemos que entender una cuestión. Hay un mundo, vamos a decir, de la farándula, un mundo de todo lo que es TV shows, ¿no? Todo lo que es cine, todo lo que es arte, música y todo ello. En ese mundo nosotros no entramos. Es un mundo y ahí se genera un sistema de vida, una cultura. Hay un mundo político. Hay un mundo político y bueno, también ahí se desarrolla toda una forma de ser, insisto en la palabra, se va creando una cultura X. Hay una serie de personas, vamos a decir, pues en los medios de comunicación y básicamente también ahí se generan, son mundos, son muchos mundos. Y también la iglesia ha creado su propio mundo. Sus propios héroes, sus propios sistemas, pero no son mundos que se entrelazan. Algún momento sí hay cierta intersección entre esos campos, pero no en una manera general. No en una manera general. Entonces, de repente la iglesia, nosotros queremos o pensamos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando tú sabes, los políticos dicen nosotros, y yo digo, a ver, espérame, ¿qué significa nosotros? En ese nosotros, tú no me conoces, yo no te conozco, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, no tengo la menor idea. Y lo que yo digo es totalmente para ti ignorante. O sea, no digas nosotros. En el caso, por ejemplo, de otras esferas, de otros ámbitos, de otros mundos, no tenemos una participación. Entonces, cada uno creamos nuestros mundos y vivimos felices en nuestros mundos. Entonces, la única manera es que realmente la iglesia sea capaz de crear algo que sea atractivo para el mundo. Me refiero uso la palabra entrecomillada, atractiva. Cuando al mundo solamente le interesa una cosa: economía, economía y economía. Nada más. Entonces, si tú no le das esa respuesta, tú no eres parte de ese mundo. Entonces, tenemos que entender qué es la palabra economía. La palabra economía no significa solamente dinero. Entonces, cuando no somos nosotros capaces de proveer lo que la economía del mundo necesita, estamos fuera totalmente.
Sí, estamos en una función, sí se está creando algo, sí hay un esfuerzo, pero comparativamente con lo que se requiere es muy limitado. O sea, te refieres a ofrecer respuestas eh, Claro. que afecten al estilo de vida de las personas, al bienestar de las personas. eh, que la iglesia, ante las grandes necesidades del mundo, esté ahí diciendo, oye, no solamente entendemos la problemática desde nuestro punto de fe, sino que tenemos al diagnóstico una cura, ¿no? Para el diagnóstico una cura. Lo que está diciendo es bien significativo. Y todavía yo creo que es una problemática que aún nosotros como iglesia estamos siendo parte. Seguimos enfrascados en diálogos, en conversaciones, en presentaciones, en enseñanzas, solamente enfatizando el diagnóstico, ampliando y describiendo el diagnóstico, aportando más elementos para decir que este es el diagnóstico, pero no hemos sido capaces de poner esta es la solución con hechos evidentes, con un respaldo de que esta es verdaderamente una solución. Entonces nos metemos en una presentación limitada de lo que es realmente una respuesta para ese mundo. Ahora, el asunto es que el bien, y eso lo he compartido contigo un par de ocasiones, el bien es sistémico. Estar bien es sistémico, es un sistema. Muchas veces yo pienso que estoy bien en un área y digo, ya estoy bien. No. Tiene que ser un conjunto de bienestar. Claro. Y te digo, hay un momento donde yo soy feliz en un área y digo, ya estoy bien. No, porque si son 10 áreas de mi vida y solamente tengo una bien, tarde o temprano, esas otras 9 van a empezarme a jalar y Claro. van a afectar mi bienestar. No voy a estar tan bien. Claro que sí. Y en una forma práctica tenemos que hablar, ¿no? Un poquito de todo, de cómo el reino de Dios nos enseña otros principios, nos enseña otro camino diferente al camino de las naciones, un camino que funciona, aunque a veces el problema es que estamos en la sociedad de la inmediatez, queremos resultados inmediatos y solo, pues, por ejemplo, salir de la pobreza en una forma inmediata, que te toque la lotería o te metas al narcotráfico o entres en cosas turbias, porque lo otro es trabajo, buena administración, buena inversión con tus prioridades claras, etcétera. Y eso es un camino que requiere más tiempo, ¿no? Que requiere paciencia y perseverancia para ver los resultados del reino de Dios. Pero bueno, ahí es donde entra la educación integral, la educación que va cambiando nuestra forma desde pequeños de concebir la vida, de concebir la familia, el qué buscamos, el propósito, qué es ser exitoso, qué es una realización como ser humano, todo eso que lo que se vende a veces en las redes sociales o en Hollywood es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, fíjate, en el caso de el original, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego dice inmediatamente ahí, y los bendijo Dios. Y los bendijo. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué un hombre que era a imagen y semejanza de Dios, y estoy hablando de Génesis en su inicio, en la creación, ¿por qué el hombre tenía que ser bendecido? Si era como Dios, si nosotros metemos a este momento, este punto, me refiero a este tiempo,
¿Y cuál sería un sinónimo? Tú hoy, hace un momento utilizaste el concepto éxito. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros esperamos o esperaríamos que fuera nuestra bendición? ¿Cuál es la bendición que buscamos? ¿Cuál es la bendición que buscamos? Bueno, yo creo que la bendición que en un momento buscamos es la que perdimos. ¿Sí? ¿Cuál fue la bendición que perdimos? Pues la bendición del ser humano conforme a la idea, a la intención original, al propósito original que Dios lo creó. Entendamos que en el principio no había iglesia, no había ministerio de alabanza, no había ministerio de niños, no había ni siquiera templo, o sea, no había nada de eso. Y el hombre espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre espiritual sea espiritual sin tener todos estos elementos que te digo? No había ni Biblia. Entonces ahí tenemos una problemática en la conceptualización del hombre espiritual. Entonces, cuando yo busco, vamos a decir ahora en este nuevo contexto, donde está la iglesia, el colectivo más importante. Por cierto, déjame decirte, bueno, déjame meterte en problemas. ¿Cuántas veces Jesús enseñó acerca de la iglesia? Así como palabra textual. Yo edificaré mi iglesia, Mateo 16. ¿Cuál otro? No me viene al pensamiento. Es que no hay nada. Hay una sola referencia más. Quizás cuando Jesús está enseñando en el Sermón del Monte y habla de las relaciones y habla de una persona que pudiera estar en una circunstancia así complicadita y dice, si hay algo, pues llévelo a la iglesia. Que la iglesia juzgue sobre esa situación y sobre ese hombre. Jesús no se puso a enseñar sobre la iglesia. Porque para él y para la gente que estaba alrededor, el término iglesia era sumamente conocido. Es como si yo en un momento me pusiera a hablar o le dijera, tuviera que explicarle a un español acerca de una paella. Al decir paella, tendrá sus variables, tendrá sus diferentes condimentos, sus diferentes estorbos, pero paella es totalmente entendible. No tengo que darle una explicación de qué es y mira y qué tiene que ponerse así, que se separan los elementos para que permanezcan los sabores. No es como la prima de riesgo, que ahora se vuelve a hablar del problema de la prima de riesgo y tú dices, ¿quién es riesgo y quién es su prima? En este caso, sí, la paella, sabemos lo que es. Sabemos perfecto. Bueno, en el caso de Jesús, cuando utiliza la palabra iglesia, el contexto iglesia era conocido. Totalmente. Por eso Jesús no enseña acerca de la iglesia. Hace referencia, insisto, en un momento a ella en una situación de un ejemplo. Pero el que sí enseña definitivamente, lo que sí se enseña es lo que tú encuentras en los paralelismos que Pablo, que Pedro, todos ellos hacen referencia a la iglesia. Pero Jesús no enseñó sobre eso. Porque esto es el mejor colectivo del mundo, la iglesia. Bueno, esa iglesia me voy nuevamente al punto del hombre espiritual. Este hombre espiritual era gente que estaba con un mismo propósito y con un mismo destino. En este caso, el hombre y la mujer, ambos llamados Adán, porque en él había abundancia de espíritu. Él creó un hombre en abundancia de espíritu. Y luego en Dios crea también a la mujer en abundancia de espíritu, porque en él había abundancia de espíritu. O sea, no era una cuestión, insisto, de lo que yo hacía o de lo que yo tenía. Era lo que yo era. El hombre era lo que él era. El problema, aquí utilizo algunas veces tres palabras. Una que es totalmente en su contexto negativa, espiritismo.
Esa palabra espiritismo generalmente está relacionado con cosas oscuras. Espiritualidad sería la segunda palabra. Espiritualidad es cuando yo dependo. Es como ahora que viene, en estos días estará por ahí el cumpleaños de tu padre, el 21 de junio, el día más largo del año. Es el día en el cual allá en el área, por ejemplo, de Alaska, pareciera que es el día más largo. La noche es muy breve, son como 3 o 4 horas. Todo el día el sol está en su plenitud. Y bueno, ahí solamente nace gente importante. Y bueno, creo que era el único espacio donde algunos podíamos haber nacido. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, mucha gente, porque va a entrar el equinoccio de verano, se van a ciertos lugares donde pega el sol a traer una energía y se visten de blanco. Son creencias que cada quien, vamos a decir, puede hacerlas conforme sus enseñanzas, pero conforme sus creencias. Pero van ahí y se visten, se ponen en ciertas posiciones, usan ciertas cosas, pero es una espiritualidad, vamos a decir, creada, es un ambiente creado. En otros lugares, pues bueno, puede ser un tipo de retiro, cuestiones de... En España, cuando se sacan las procesiones y hay un momento ahí de pensar en lo espiritual, ¿no? Sí, acá en México, por ejemplo, se van acá a las pirámides, se van a ciertos lugares, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, en ciertos lugares, como también pasa quizás allá en Cusco y como quizás pasa en Machu Picchu y como quizás pasa todavía acá en las pirámides en Egipto. O sea, la gente, vamos, se espiritualiza en su vestimenta, en sus traer ciertos inciensos y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una diferencia. Espiritismo es tender a la cuestión oscura, lo que tiene muchos peligros. Espiritualidad es que yo creo un ambiente también en casa y pongo ciertos inciensos y pongo ciertos aromas y pongo cierta música, así, o sea, estoy creando un ambiente y esa es espiritualidad. Es muy diferente a ser espiritual. Es muy diferente. El hombre en el principio era un ser espiritual. Y Dios, que es abundancia de espíritu, creó a un hombre en abundancia de espíritu. Y en ese momento es una alma que vive, porque en él sopló espíritu de vida. Ahora, ese hombre, voy al punto, es un hombre creado a la imagen de Dios. Varón y hembra son creados. En ese sentido, el hombre tiene la imagen de Dios. Es hecho a semejanza de Dios. Y sin embargo, hay un momento, y hago referencia a un pasaje que es sumamente, pues clave. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios. Después de que Dios lo creó, versículo 27 del capítulo número 1. Después de que Dios lo creó, varón y hembra son creados. Ambos tienen abundancia de espíritu. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, un hombre que es semejante a Dios, un hombre que tiene la imagen de Dios, un hombre que está en el paraíso, en el mejor tiempo, la pregunta es, ¿por qué los bendice Dios? Nunca lo había pensado. ¿Por qué los bendice? Si nosotros queremos una bendición, pues para estar en el paraíso. Nosotros queremos una bendición para estar vamos a decir, en la presencia de Dios. Queremos una bendición para estar en paz. Queremos una bendición para estar en una dimensión de ser humano, en una relación. Todo eso. Para eso quiero la bendición. Ahí no había problema de provisión, no había problema de inflación, no había nada, no había contaminación. O sea, era un lugar perfecto. La pregunta es, ¿por qué los bendice Dios? Y la respuesta, según lo que yo entiendo, es porque al hombre iba ahora a ejercer su libertad y su responsabilidad. Era para que el hombre ahora hiciera cosas y ese hacer cosas le va a permitir tener cosas.
no es para ser, es Ya, ya. porque va a ser y va a tener. Y Dios tenía que proteger ese hacer y ese tener para que no olvidara él su ser. ¿Cuál es la esencia de su vida? O sea que bendijo su propósito, Su destino, lo su bendijo responsabilidad. para llevar a Eh, eh, cabo. Ujú. Es como, pues, en algún momento, algunas películas por acá de lo que se llama, pues, la edad de oro del cine mexicano, ¿verdad? Ahí cuando había, pues, unos españoles también que bueno, salieron de España, ¿verdad? En una diáspora fuerte, en una salida muy intensa, y muchos llegaron a México y había gente pues de la talla de Joaquín Pardavé, de gente de los Soler y todo ello, y se hace una combinación entre españoles y mexicanos muy interesante, y sale una cuestión ahí, bueno, donde también aparecen, pues, acá el Jorge Negrete y el Pedro Infante y todos esos, ¿no? Y tantos buenos actores, no sé, Joaquín Pardavé por ahí, ¿no? En un momento, gente interesante. Y era muy común que en las expresiones de aquellos tiempos, yo siempre recuerdo una escena de un hombre que andaba muy dinámico. Y es realmente películas muy interesantes porque te hacen reír y te hacen reflexionar sin morbos y muy sanas, Ana, sí, muy, sí. muy limpias. Y ya andaba saliendo y en una de esas se va y, y, y de repente como que antes de salir, de cruzar el umbral de la puerta, como que reacciona y le dice, ay, jefecita, o sea, mamá, jefecita, me iba a ir sin su bendición, écheme su bendición. Wow. La bendición, la bendición de aquel que fue bendecido, fue bendecido. Mm. La bendición es una realidad. Entonces, el hombre estaba en la casa del Padre, en la presencia del Padre. El hombre tenía toda la protección del Padre. Yo no sé cuándo van a celebrar por ahí el día o recordar el Día del Padre en España. El ¿Lo día, hacen o no lo hacen? el Día del Padre en España no es el 19 de marzo, ese es el de San José. No, yo no tengo idea. Aquí el Día del Padre en México precisamente será este próximo domingo. Que no Ajá. es tan celebrado como el Día de la Madre, ¿verdad? No, no, no. Pero eso también nos habla, es una cuestión cultural. 19 de marzo aquí, sí. Bueno, acá es 19, en este caso cae en 19 de junio, o sea, el próximo domingo. Entonces, en la casa del Padre es una tipología muy interesante. La casa del Padre es el lugar donde tú perteneces. La casa del Padre es donde está tu esencia, donde está tu hogar, Mm. donde está la intención original de la relación de Dios con su recién creado hombre y mujer. Por ejemplo, cuando tú ves en la palabra que Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar un lugar. Yo no sé, pero ahí te lo dejo de tarea. En ninguna parte que yo veo el Apocalipsis me habla de que el apóstol tuvo una visión, dijo, había como calles de oro, pero en ninguna dijo que había casas. En ninguna había, ni que había mansiones, como algunos por ahí pues hacen referencia, ¿no? Que ay, ojalá me tocara al otro lado de la mansión de Pedro. O sea, eso no está en la Biblia. Y lo que en un momento está hablando por ahí en el caso de Juan, dice pues algo semejante a las calles de oro, ¿verdad? Ahora, hace referencia a calles de oro transparente. Espérame, el oro que yo conozco, pues ninguno es transparente. O sea, él se le acaban las palabras tratando de describir algo que por acá en la tierra, pues tenía una referencia para tener una idea, pero no habla de mansiones y no habla de donde todo será color de rosa. O sea, eso no tiene buena imaginación y tiene buena intención, pero no hay tal. Morada es el lugar donde tú perteneces. Y si Jesús iba a preparar un lugar,
es que ese lugar se había cerrado a la relación porque había habido una separación. Entonces, él tenía que preparar, vamos a decir, cubrir el requisito para que nosotros pudiéramos volver al lugar donde pertenecemos, que es la relación plena con Dios. Que esa mi morada legítima, esa donde yo pertenezco, ese es mi origen. Ese es mi origen. Entonces, este Dios que crea todo un ambiente de paternidad, y por eso hice un poquito ahí referencia a la paternidad y a este día de lo que acá celebramos como, o se recuerda, ¿no? El Día del Padre. La paternidad tiene su esencia en lo más importante que el ser humano, hijo, hija, necesita: presencia constante. La paternidad, la gran demanda de la paternidad es la necesidad que tiene el hijo, la hija, de la presencia constante de su padre. Cosa que al paso del tiempo, por las diversas malas administraciones, por el problema del mundo, las economías, pues hoy ni está el papá en casa, ni está la madre en casa, y los hijos están sin presencia, que puedo decir que fue lo único que a lo mejor pudo hacernos reflexión y pudo ayudar un poquito esta triste situación de la pandemia. Tiempo de 2 años que ojalá en algún momento pudiéramos haber aprovechado para valorar lo que es estar en casa, para que los hijos valoren la importancia de la presencia, tiempo, de ese espacio donde están bajo la paternidad. Y la paternidad tiene, insisto, esta primera característica, que es presencia constante, desde ahora y para siempre. Esta presencia constante está establecida también en un pacto. Por ahí déjame utilizar este pacto, realmente lo que trasciende también en la familia. La iglesia, por ejemplo, en forma general, hemos tomado creo que en alguna vez lo comentamos en relación al matrimonio. El matrimonio fue establecido, por ejemplo, o fue institucionalizado acá en la Grecia, en la Roma. Y la razón del matrimonio es para proteger el patrimonio. Esto es bien importante. El matrimonio, sí se utiliza la palabra, me refiero, lo registra la Biblia, pero en el principio era un pacto. El pacto es antes que el matrimonio. El matrimonio es una institucionalización legal por cuestiones diversas, y generalmente en los tiempos de Grecia y de Roma era para proteger el patrimonio, no por otra razón, para proteger lo que aquel hombre había ya fuera un legado nobiliario, o ya sea una economía, o ya sea pues bienes en forma general. Y entonces decía, bueno, aquí hay hijos con esta y con esta y con esta y con un montón. Y a la hora que yo falte, se van a pelear hasta por... Y eso pasaba también en el caso del pueblo judío. O sea, se van a pelear. Son tantas mujeres, tantos hijos, que se van a pelear por cuando yo muera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir que esta mujer y los hijos de esta mujer son los que tienen acceso al patrimonio. Los demás tendrán una parte, pero estos son los que son legales. Entonces, el matrimonio fue institucionalizado para efectos de proteger el patrimonio de aquel hombre. Ahora vuelvo al concepto. Vuelvo al concepto. En el caso de la paternidad, la primera dimensión es paternidad, implica presencia constante. No quiere decir que va a estar todo el día ahí, pero implica presencia constante. Es una cuestión donde ahora la mujer, también llena del espíritu, plena en el espíritu, se encarga de seguir las instrucciones del padre.
no es que uno sea más que otro, tienen delante de Dios la misma relación, pero están con funciones diferentes. Y la mamá tiene esas dimensiones. Algún día hablaremos también ahí del Día de la Madre, nos meteremos en serio a lo que es Proverbios 31 desde el punto de vista bíblico. Y viene ahora un estrecho, un lazo, una ligadura a través del pacto. Entonces, fíjate, paternidad, presencia, pacto. Y en este caso del pacto hacia los hijos, implicaba 3 o 4 cosas que van para efecto de simplemente tener una facilidad de recordar. La primera cosa implicaba protección. Protección. La tercera, hablando a otras veces por ahí, implicaba provisión. Y la última, déjenme usarlo así, implica promoción. Entonces, el Padre, Dios, tiene a sus 2 hijos ahí, varón y hembra creados. Y ellos van ahora a cumplir lo que dice ahí la palabra en el versículo 28. Dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Los bendijo, ¿por qué? Porque los iba a promover. Y ahora el hombre iba a tener, iba a hacer, iba a poner en práctica las enseñanzas. Iba a cumplir la instrucción que se le iba a dar. Y tiene que ser bendecido para que ese hombre, esa mujer no se pierda en lo que hace y tiene. Es una protección de bendición para que no olvide su origen, para que no olvide que tiene a alguien con él y que no está solo en lo que hace. Entonces, el hacer y el tener debe ser un resultado de lo que eres. Hacer y tener implica el resultado, el desarrollo, la aplicación de lo que tú eres. Es claro. El ser. ¿Cuál es el mayor trabajo del ser? El trabajo del ser es exponer toda la grandeza de Dios en ti. Ese es el verdadero trabajo. En este sentido, el mayor trabajo es sacar de ti, crear lo que Dios ha puesto en tu corazón y no perder tu tiempo en lo que otros hacen, sino en la manifestación de quién tú eres en él. Qué bueno. Ese es el verdadero trabajo. El otro trabajo que le llamamos es solamente de manutención. El otro trabajo nada más en algunos casos es como desvío. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre? Bueno, dice el hombre, varón y hembra los creó, los hizo y los bendijo y les dijo, esto implica instrucción, y les dijo, primero es semejanza de Dios, segundo es bendición de Dios y ahora viene una instrucción. Y aquí te recordaré algunas cosas que hemos platicado. Jesús, hace un momento hablábamos de la iglesia, de ciertos términos que Jesús utilizó. Jesús nunca, hasta lo que yo he visto en la Biblia, Jesús nunca utilizó la palabra visión. Y Dios nunca le dio una visión al primer hombre, varón y hembra. Dios le dio una instrucción. Una instrucción que es compleja. Yo le llamo una instrucción, para mí, algunas veces, hoy te olvidé, es un término que por ahí utilicé. Estas son las palabrotas de Dios. ¿Qué se refiere a una palabrota para mí? Porque generalmente la iglesia está buscando una palabrita. Voy el domingo o voy el miércoles o voy a buscar una palabra de Dios. Una palabrita. Una palabrita de ánimo. Una palabrita que me saque de mi, o sea, pequeñas cosas. Imagínate que llega un Noé a la congregación. Llega a la presencia de Dios. Y entonces Dios le dice,
vengo Dios delante de ti, yo Noé vengo delante de ti con mi corazón abierto. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, muy bien, haz un arca. Un arca. Yo esperaba Un un arca. ánimo, yo esperaba una palabrita de ánimo, no que me des. O sea, un arca. Para empezar, ¿qué es un arca? Te va a servir para cuando llueva. Es que aquí no ha llovido. O sea, a ver, a ver, ¿cómo que un arca? ¿Sí? Y Dios, lo que tienes que ir a la siguiente sesión con Dios es a que te diga los detalles de lo que Él pide que tú estés dando. Y vaya que Dios empiece a decirle cómo quiere cada detalle. Ahora, fíjate. En la instrucción está integrada la visión, ¿no? De Dios. Cuando tú entiendes la instrucción, va a haber una visualización del diseño. ¿Sí? A eso le podemos llamar visión. Tu palabra es lámpara a mis pies. Eso puede ser una iluminación, una visión. Pero bíblicamente, ni el primer Adán tuvo visión, ni el segundo Adán. En el caso de Jesús utilizó la palabra visión. Yo creo que viene ¿Por de qué? eso. Tipo, porque tenían una instrucción. Yo creo que eso que Una instrucción. De eso que le dijo, que dijo Pablo relatando su testimonio de conversión. Y no fui rebelde a la visión celestial. Claro. Esa es una visión celestial. Pero fíjate, en un momento, ¿cuál es la visión celestial que tiene en un momento Pablo? Cuando se acerca con él, dice, este hombre me va a ser testigo a todas las naciones. Claro. Este hombre también tiene que entender cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Ver al justo. Oír la voz de su boca. ¿Sí? O sea, la instrucción es continua. Y tú me has escuchado alguna vez compartir que Dios no te da una segunda instrucción hasta que no hayas cumplido la primera. Ajá. Nosotros seguimos pidiéndole instrucciones cuando no somos capaces de cumplir la primera. Es como si Noé, volviendo a lo de Noé, dice, muy bien, Señor, qué bonito tienes ese barco. Y a la vez siguiente vuelve y dice, bueno, Señor, háblame, dame una palabra. Y te dice, pues todo lo que te he dicho antes, hasta que no lo hagas, no te digo nada nuevo. Ya ves que hace algunos años atrás, se ha quemado ahí la catedral en Notre Dame, en el área ahí de París. Sí. ¿Tú sabes cuánto se tardaron en construir Notre Dame? Ni idea. 118 años. Claro. Fíjate, quiere decir, si enfrascamos a una generación en 40 años, en 60 años, quiere decir que quizás empezó un joven como tú a construir Notre Dame y tú no acabaste de verlo. Claro. Quiere decir que siguieron los hijos y siguieron los que terminaron, quizás fueron los nietos, exagerando. Y porque no es la Sagrada Familia, ¿no? Ese que ni siquiera han terminado, ¿no? Eso está todavía. Todo está por ahí, ¿no? Pero la terminaron en tal fecha. O sea, implicó casi 120 años construirlo. Insisto, esto implica este tipo de cosas. Ahora, la instrucción, yo te hablaba de una palabrota. En el caso de para Noé, para mí, eso es lo que yo llamo una palabrota. A Adán se le dio una palabrota. Una palabrota, no una palabrita. Yo uso la palabra en forma, pues simplemente coloquial, ¿no? Para describir que hay de palabras a palabras. Y déjame decirte, hay de niveles a niveles, ¿sí? Entonces a Noé se le da esto, dice Noé, ¿y cómo está el asunto? ¿Cuánto tardó Noé en construir el arca? Pues 110, creo. 110 años. 110 años. Y tenía instrucciones específicas. ¿Cómo hacerlas?
cómo construir cada detalle. O sea, cómo preparar el asunto. No es